ya muchos saben mi testimonio, ¿verdad? Pero alguien le va a servir esta noche, ¿verdad? Y no dejo de impactarme a mí este lugar, una bendición. Hace 19 años me trajo el Señor aquí a este lugar. Venía totalmente destruida, destrozada por tantos años en la delincuencia. Y bien, esta noche voy a contar más que todo qué hizo Jesucristo por mí. No le vamos a dar un énfasis a lo feo de la vida, sino lo hermoso de lo que hace el Señor. Y vamos a ir a una palabra que está en Juan 10:10, todo el mundo la sabe, pero la palabra es vida, la palabra es verdad, y ella es el fundamento de todo lo que se hace en este lugar. Así es que lo vamos a poner. Dice Juan 10:10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Perdón. Nunca deja uno de asustarse en este lugar, hermano. No es fácil estar en este púlpito. Es un púlpito de los de más honra en esta nación. Diga lo que diga el diablo. Bien, ya me conocen ustedes. Yo soy Alicia Mata. En 5 minutos tengo que contarle quién fui antes de Cristo. Quiero contarles, hermano, que sin Cristo yo fui una mujer muy atormentada, muy torturada. Nací en el hogar de unas personas desequilibradas. Literalmente mi mamá era enfermita, tenía esquizofrenia, y mi papá era una persona, lo vamos a decir, muy duro decirlo, pero es la verdad. Mi papá era un pedófilo, era un abusador de niños, y dentro del seno de mi casa se veía la acción de esa maldad de Satanás a través de mis padres. Así empecé a recibir abusos en mi vida, tanto de mi madre, en golpes, en maltratos, como de mi padre. Entonces eso me fue robando la identidad, eso me fue destruyendo como niña, eso me fue haciendo de mí una persona emocionalmente desequilibrada también. No entendía lo que me pasaba. Sabía que era algo malo, pero no sabía darle nombres a las cosas, ¿verdad? Usted sabe, hermano, que cuando en un hogar no está la presencia de Dios, Satanás toma a esos niños y los destruye, ¿verdad? A uno les pone una cosa, a otro les pone otra cosa, y así literalmente mi vida fue siendo llevada hacia un abismo profundo, de tal manera, hermano, que cuando yo tenía ya 15 años, ya yo era totalmente un ser incontrolable, era una persona emocionalmente destruida, era una persona que verdaderamente no tenía identidad, hermano, estaba vacía, estaba destruida totalmente, era abusada por mi papá. Esto me hacía a mí rebelarme en contra de la disciplina del hogar, y siempre trataba de huir. Siempre trataba de no estar en mi casa cuando mi papá estaba. Así que cuando llegaba mi mamá y mi papá le daba quejas, no solamente me abusaban, sino me golpeaban. Entonces mi identidad de niña se fue destruyendo, de tal manera que cuando yo tenía ya 15 años, yo quería escapar de mi casa. Y una noche mi madre cometió el error de golpearme muy feo. Tenía 15 años y 6 meses. Mi mamá me golpeó muy feo y me avergonzó muy feo delante de mis amigos y me echó de mi casa. Bueno, yo le tomé las palabras a mi mamá. Mi mamá me puso una bolsita con mi ropa, y a esa edad a mí me pusieron en la calle. Bien, yo como pude, yo salí corriendo esa noche terrible y huí de mi casa. La verdad es que huí de todo lo que estaba viviendo, huí del maltrato físico, huí del abuso deshonesto, huí de una violencia doméstica que vivíamos, hambres, groserías. Y lo más triste de esto, y es que yo le cuento a la gente, es que mis padres eran maestros de escuela, eran maestros de educación primaria, pero en mi casa se vivía una doble moral, una doble vida. Éramos candil de la calle, oscuridad de la casa. Así, hermanas, que cuando yo tenía 15 años, yo fui a refugiarme donde un abuelito mío, pero esos tíos míos
ya hacían cosas deshonestas, fumaban marihuana, estaban involucrados en la delincuencia, y en ese hogar me insertó mi madre. De tal manera, hermano, que a los 17 años, por primera vez, yo fui recluida en el Centro Buen Pastor. Aquella niña de la montaña, aquella niña que tenía sueños, que tenía expectativas de vida diferentes, no conocía a San José. Aquella niña se quedó en aquella ciudad, porque cuando yo vine a San José, yo empecé a vivir lo que yo veía en ese hogar donde fui insertada: drogas, delincuencia, cosas terribles. A mi mamá no le importé, nunca vino por mí, y cuando vino por mí fue unos meses después, y no vino ni siquiera por mí, sino que vino a comunicarme que yo ya no podía volver a mi casa porque mi papá no me quería tener. Según ella, yo era una mala influencia para mis hermanos y cosas así, de verdad, hermano. En 15 minutos no se puede contar un testimonio tan fuerte, ¿verdad? Pero quiero contarle que cuando yo ya llegué al Buen Pastor, yo tenía un pacto conmigo misma de destruirme, porque mi vida no me importaba nada, porque no le importaba a mis padres que me habían procreado. Si tus padres, que son los encargados de dignificarte, de darte un lugar en la sociedad, de formarte, habían sido los que más bien me habían destruido, yo ya, para mí la vida no tenía sentido. Así es que ahí en la cárcel yo comencé a imitar las conductas de los delincuentes, ¿verdad? De las delincuentes del Buen Pastor, y ahí aprendí yo a ser una delincuente más. Aquella niña que entró a esa cárcel nunca más volvió a ser la misma. Yo me hice una delincuente habitual. Dentro de la cárcel aprendí a robar, aprendí a estafar, aprendí a delinquir, y me hice muy famosa, hermano, dentro del AMPA. Tuve cierta fama, me hice muy hábil, muy mañón, muy destructora, porque yo ya no tenía identidad, ya yo no sabía quién era. Yo recuerdo en aquellas sesiones que hacía yo de drogas, voltajes terribles, cócteles terribles. Yo me escapé de matarme muchas veces. Algunas veces me tomé desinfectante con 40, 50 pastillas. Cuando me despertaba estaba en el asilo. Algunas veces me corté las venas. Otras veces provocaba situaciones de delincuencia agresivas donde yo quería que me mataran, sinceramente. Yo siempre busqué cómo morirme. No tenía valor por la vida, no conocía el amor de nadie, no tenía amor, no sabía quién era, no tenía identidad. Solamente aprendí a hacer el mal y a golpear y a demostrar con agresividad, con violencia, el dolor que había dentro de mí, ¿verdad? Aquel fracaso como persona, como adulto, como una niña, ¿verdad? Que yo siempre quise ser algo bueno, porque mis padres, en mi casa yo vi enciclopedias, yo vi libros, yo vi siempre planes de educación, vi siempre censos de alumnos, pero mis padres no eran así. Mis padres eran personas muy desequilibradas, emocionalmente destruidas, nos golpeaban, nos hacían pasar hambre terrible. Yo vive Jehová, que estoy en su presencia, que yo miro atrás y digo, no sé cómo, vea, hermano, no hay palabras para describir cuando unas personas no tienen el temor de Dios. Así, hermano, en la cárcel conocí al Señor después de muchos años, casi 15 años en la cárcel. Empezó a llegar una señora a llevar el evangelio, pero yo no, sinceramente, no me gustaba el evangelio, no creía en Dios, no podía creer que Dios me amaba, no podía creer que Dios me protegía. Todo lo contrario, como yo era una persona tan abusiva, tan grosera, tan matona, desequilibrada, me gustaba mucho usar el cuchillo, me gustaba mucho patear a las muchachas. Era algo terrible, hermano. Entonces yo de por vida vivía en máxima seguridad. Siempre, de alguna forma, por algo, por cualquier cosa, yo siempre tiraba la mano, siempre tiraba la patada, siempre tiraba el garrotazo, lo que fuera, hermano, porque así me convertí yo en eso.
¿entiende? Tanto dolor, tanto fracaso, tanta desintegración emocional me provocaron, me llevaron a ser una persona como repitiendo el patrón de conducta de mis padres, ¿entiende? Entonces, de por día vivía aislada casi todos los años que estuve en el Buen Pastor. Siempre estaba que 2, que 3 meses en las tumbas, que 8 meses en los calabozos, y me hacía más agresiva, me hacía más, dentro de los calabozos me cortaba, provocaban, a mí me quitaban todo lo que fuera desinfectantes, cloro, todo eso, porque yo en esas sesiones de drogas y pastillas y todo, yo siempre quería escapar de aquella dura realidad, porque yo tenía remembranzas de mi niñez y de mi escuela y de mi colegio, porque estuve como 2 años en el colegio y lo había perdido todo sin haber hecho nada. Entonces yo odiaba a Dios, maldecía a Dios, vociferaba y blasfemaba contra ese Dios y le decía tal por cual en las palabras más horrorosas que puede ser un corazón fracasado, un corazón lleno de dolor, de fracaso emocional. Y entonces yo generalmente blasfemaba contra Dios. Y dentro de la cárcel me hice una persona todavía más agresiva, hice contactos con delincuentes más fuertes. Cuando lograba salir de la cárcel salía lo mismo a estafar, a delinquir, y verdaderamente podría contarles muchas cosas más, pero sabe, como dice Juan 10:10, el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Quizás a ustedes lo han matado también, quizás a usted le han robado también la inocencia como me la robaron a mí, quizás a usted le han robado la identidad como me la robaron a mí, quizás a usted le han robado aquellos sueños, aquellas metas, aquellos anhelos que usted tenía, como un día me lo robaron a mí. Pero sabe, con el paso de los años los ministerios en las cárceles tienen efectividad. Y aunque yo no recibía a aquella mujer por Cristo, sino que yo fui abandonada siempre por mis padres, la última sentencia que yo desconté fue una sentencia de 15 años y medio, y esto se me hizo casi 10 años. Casi 10 años, día con día, noche con noche, días de las madres, días de los cumpleaños, navidades, 31 de diciembre, primero mis hijos estuvieron conmigo. Fui perdiendo mis hijos en esas cárceles, en esas sentencias. Me declararon imposibilitada de poder ver a mis hijos. Quiero decirles que yo de mi propia voluntad tuve que salvar a mis hijos y darlos en adopción. Yo tuve que dar 2 hijos míos en adopción porque ya yo no tenía a quién dárselos, si no iban a ir a manos del PANI, y el PANI los iba a vender, porque recuerdo que en aquellos tiempos se vendían los niños, y yo conseguí unos holandeses, y yo de mi propia voluntad. La donación de hijos muchas veces es un acto de amor, porque yo veía que yo no iba a poder dar la talla, que yo estaba tan hundida en la droga, tan destruida emocionalmente, no tenía identidad, no tenía, fracasada totalmente, hermano, y yo sabía que yo un día me iba a matar. Y yo decía, ¿dónde van a quedar estos niños? Yo no quiero que sean unos delincuentes como yo. Así es que yo hice unos contactos y los entregué a mis hijos, y así ahí nomasito que los entregué, yo empecé a hacer sesiones de suicidio todavía más fuertes, hermanos, de verdad fuertes, ¿entienden? Y así es que con el paso del tiempo yo fui deteriorándome físicamente, y un día una hermana en Cristo me habló de Jesucristo. Ella empezó a llevarme comida y esas cosas, porque mi familia me abandonó en esa sentencia. En realidad nunca me abandonaron, porque nunca estuvieron, ¿entiende? Yo nunca tuve familia, nunca he tenido familia. Ahora el Señor me está haciendo como volver a mi hogar, a mis raíces, pero durante muchos años, desde los 10 años, yo nunca supe fue lo que un abrazo de una madre, nunca fue lo que supe un cumpleaños, ni nada de esas cosas. Así es que